Bueno, bien, vamos a hablar hoy de la pronación. Es una biomecánica muy importante para dar estabilidad al pie y cómo podemos trabajar la fuerza de pronación del pie. Entonces, aquí si vamos a la web, luisdelaguila.com, vamos a lesiones, dentro de lesiones tenemos el pie, y cuando nos abra el pie, bueno, pues aquí nos da diferentes opciones de biomecánica de supinación, pronación, flexión dorsal, flexión plantar. Vamos a la pronación. El peroneo largo es un pronador y aquí nos saldrá información. Bueno, pues tenemos dos entradas. Una que nos explica cómo trabajar el peroneo largo con un sistema de cables, y otro cómo trabajar el peroneo largo en isométrico, simplemente haciendo fuerza isométrica de forma controlada, baja intensidad, sobre una pelota. De todas formas, vamos a ver, para que os hagáis una idea de cuál es el movimiento de pronación, lo veréis bastante bien en una de mis máquinas, de mis instalaciones. Vamos a verlo, ahí veréis muy bien el movimiento, y luego volvemos aquí para explicar bien la biomecánica y cómo podemos trabajarlo. Bien, vamos a ello. Bueno, entonces aquí tenemos, lógicamente el peroneo largo pues viene desde la parte superior, los 2/3 superiores del peroné, la parte más lateral, y viene hasta, es un pronador, con lo cual viene por aquí, por detrás del tobillo, y se inserta en planta para llegar al primer metatarsiano y la primera cuña del pie. Bien, al contraer lo que hace es un movimiento de pronación. Vamos a verlo en la máquina, aquí lo podemos ver bien. Entonces aquí el movimiento básicamente es este, ¿no? Es decir, aquí en la parte superior de la tibia estaría contrayendo para llegar a la primera cuña y al primer metatarsiano. Básicamente es ese. Claro, lógicamente no todos contamos con esta máquina para poder realizarlo, para poder trabajar este movimiento, esta biomecánica de pronación de forma controlada, de forma precisa. Pero bueno, hay otras opciones. Bien, entonces vamos allá, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, entonces aquí volvemos de nuevo a las dos entradas. Vamos a verlo primero en isométrico. Bien, entonces aquí si damos a peroneo largo isométrico, nos abre la entrada del blog, y aquí, bueno, pues tenemos aquí la imagen en donde vemos que viene desde las 2/3 superiores del peroné, la parte más lateral, desde la cabeza de peroné, y viene por aquí, por detrás del tobillo, se inserta en planta, por debajo de la planta, para poder llegar al primer meta y la primera cuña. Bueno, entonces su biomecánica es fundamentalmente de abducción del pie, flexión plantar y eversión, teniendo una gran importancia la estabilidad del pie durante la pronación e impulsión durante la carrera. De manera que la función biomecánica de eversión del peroneo largo ayuda a amortiguar la fuerza sobre el dedo gordo del pie, primer radio, durante la fase de supinación. También el peroneo largo es clave para contrarrestar las fuerzas sobre el primer metatarsiano del tibial anterior. Entonces, claro, con esto aquí tenemos que el trabajo de fuerza es clave para dar esta estabilidad del pie durante la carrera en su biomecánica de pronación. Entonces vamos a ver cómo lo podríamos trabajar en isométrico. Aquí, si pinchamos en ver vídeo en YouTube, nos aparece un vídeo en donde, bueno, pues lo podremos trabajar fácilmente con poco material, aunque el movimiento es muy sutil. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos, bueno, pues aquí explico el peroneo largo, que va desde cabeza de peroné, toda la parte lateral del peroné, y viene bueno, pues por detrás del tobillo, se inserta, vamos a la planta hasta el primer metatarsiano y primera cuña. Bien, todo esto. Entonces, el movimiento básicamente, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues aquí, como explico aquí en el vídeo, bien, bueno, ahí explico la anatomía, que como siempre que trabajamos un músculo tenemos que conocer la anatomía. Va hasta la planta del pie, y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es, para el movimiento es importante coger la flexión plantar, porque es un flexor plantar, la eversión y la pronación. Entonces bajamos, aquí la persona está sobre una camilla, pero perfectamente podríamos hacerlo sobre una colchoneta. Colocamos una pelota o algo similar, preferiblemente de goma espuma, sobre lo cual podamos
hacer fuerza en isométrico, sobre una pared. En lugar de mi mano aquí podremos colocarlo sobre una pared, y a partir de aquí con la flexión plantar lo que hacemos es que hacemos fuerza, aquí le estoy indicando a la persona que coja la flexión plantar. Importante aquí bajar el pie, porque sí es verdad que es un eversor, pero es un flexor plantar, con lo cual tengo que bajar un poco el pie. Y aquí mi consejo es que no cojáis mucho rango, porque si cogéis mucho rango es probable que se colapse o bien aquí a nivel de peroné, o a nivel de planta. Entonces aquí lo que hacemos es un movimiento de pronación muy suave, como si escucháis el vídeo, muy suave, sobre la pelota que colocaré ahora. Y desde aquí el movimiento es ese. Bien, aquí estoy cogiendo ahora la ligera eversión, pronación, pero es importante mantener la flexión plantar, porque es un flexor plantar. Entonces es un movimiento que aparentemente es sencillo, pero tiene muchos, pues muchos detalles para que es lo que nos permite hacerlo bien, ¿no? Entonces esa precisión en el ejercicio es lo que nos permitirá contraer bien aquí todo el peroneo largo y con la flexión plantar. Bien, y desde ahí hacemos el trabajo isométrico. Bueno, muy bien. Entonces esto sería... Bueno, aquí lo que estoy explicando en el vídeo es que es importante no coger la rotación externa de cadera, porque si lo hacemos de rotación externa de cadera vamos a notar aquí cadera, cuando lo que quiero es trabajar esta zona. Bien, bueno, esta es la forma más sencilla de hacerla, aunque con todas sus sutilezas. Ahora vamos a ver cómo lo podríamos hacer con un sistema de cables. Vamos allá. Aquí con el sistema de cables lo que tenemos es, lógicamente, tendríamos que coger el mismo movimiento, de manera que tenemos un cable siempre ligeramente desde arriba, como muchas veces hemos mencionado, ¿no? Todo lo que es pues todo lo que es el perfil de resistencia, es decir, que conforme movemos el pie en pronación, eversión y flexión plantar, ese rango que tengamos, pues que conforme aumentemos el rango, la tensión sobre el cable disminuya. Y para ello es aconsejable colocarlo con esta inclinación. Bien, entonces aquí de nuevo, si vemos el movimiento, vemos cómo ella lo que hace ahí es la pronación, ¿vale? Para trabajar toda esta parte, del peroneo largo. Bien, ahí. Como veis, son movimientos muy sutiles, pero es muy importante para dar toda la estabilidad a este nivel. De nuevo, aquí importante, cuando hagamos el movimiento, fijaros, aquí hay muy poco peso, tenemos que coger muy poco peso, porque si metemos mucho peso lo que nos va a ocurrir es que vamos a compensar con la cadera. Bien, bueno, pues entonces vamos a volver a la entrada del blog. Bien, de nuevo... Bueno, entonces aquí de nuevo, pues es importante trabajar toda esta zona, que el movimiento sea muy sutil y que podamos controlarlo. Claro, aquí siempre la pregunta es cuántas repeticiones hago, qué carga meto, cuántas veces lo hago a la semana. Bueno, a ver, la carga, si lo hacéis, lógicamente, si lo hacéis sin isométrico, con el sistema de pelota que hemos visto, a muy baja intensidad, no metáis mucha intensidad, porque si metéis mucha intensidad lo que va a ocurrir es que vais a compensar con la cadera. Ese es un aspecto importante. Y lo importante es, más que la intensidad, el control, tanto con la pelota como con el sistema de cables, o incluso cuando yo lo hago en la máquina, como el primer vídeo que os he puesto, ¿no? Ahí el objetivo no es tanto meter mucha carga, sino el control. No es tanto la intensidad, sino el control. ¿Para qué? Para trabajar lo que tenemos que trabajar y no otras cosas. Si lo hacemos en movimiento, o incluso en isométrico, si lo hacemos en isométrico, cuando notemos bien el trabajo, sobre el músculo que queremos trabajar y no otros, evitando la cadera, como hemos mencionado, simplemente es aguantar unos segundos, relajas y vuelvo de nuevo al trabajo isométrico a baja intensidad durante unos segundos. Las sensaciones tienen que ser siempre buenas. Hemos de evitar, a pesar de que tengamos dolores en el pie, hayamos tenido... Fijaros, este movimiento, este trabajo es muy importante en temas de esguinces de tobillo, ¿no? Pero siempre tenemos que controlar y ajustar el rango al rango en donde no haya nunca molestias. Nunca, el trabajo de fuerza nunca debe ser realizado con molestias, nunca. Y siempre con una intensidad controlada. Insisto, hemos de priorizar la intensidad el control sobre la intensidad. No, y siempre con mucha sutileza y con mucho control. Si hacéis bien el movimiento, vais a ganar una fuerza en estabilidad de pronación brutal.
Bien, entonces, la pronación es uno de las grandes debilidades del corredor, y si hay inestabilidad en el pie, esa inestabilidad se va a llevar a otra parte del cuerpo, a la rodilla o incluso a la cadera. Entonces, fundamental trabajar el peroneo largo. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, os agradecería que dierais el like y, por supuesto, como siempre, que os suscribáis al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Muchas gracias y ánimo a por ello.